Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrea Morán. Soy integrante del Grupo 5 y nosotros vamos a hablarles sobre el Comité Jurídico Interamericano. Bueno, primero voy a iniciar dándoles unos antecedentes. Voy a hablarles sobre 3 reuniones importantes para la creación de este órgano. La primera reunión se da en 1939. Estas reuniones se las conoce como reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Bueno, la primera reunión se da en 1939 y aquí se establece la creación del Comité Interamericano de Neutralidad. También se establece que el Consejo de la Unión Panamericana va a ser el encargado de elegir los miembros que van a formar parte de este órgano, y aquí se establece que esos miembros van a ser 7 y que tienen que ser expertos en derecho internacional. La creación de este órgano se da en respuesta a la Declaración General de Neutralidad de las Repúblicas Americanas. La segunda reunión se da en 1940 y en esta reunión, en cambio, se le designa al órgano 2 proyectos convencionales. El primer proyecto va a tratar los efectos legales de una zona de seguridad, y el segundo proyecto va a hablar, en cambio, sobre los principios generales del derecho internacional en relación con la materia de neutralidad. Y bueno, como última reunión tenemos que se da en 1943, mediante resolución número 26, se establece que va a existir la transformación del Comité Interamericano de Neutralidad al Comité Jurídico Interamericano como hoy en día lo conocemos. En esta reunión también se establece que los gobiernos de los países que formaron parte del comité que se creó a inicios del Comité Interamericano de Neutralidad van a ser los que van a designar y van a elegir los miembros, que van a ser igual 7 y tienen que ser expertos que se van a encargar netamente en estos temas. Ahora voy a hablarles sobre la definición. La definición del Comité Interamericano Jurídico, del Comité Jurídico Interamericano, es que es el órgano principal de la OEA, y también se lo define como el órgano consultor de asuntos jurídicos encargado en promover el desarrollo de los países, también de la codificación del derecho internacional, y también nos habla de que este órgano va a ser el encargado de estudiar y ver la posibilidad para uniformar las legislaciones de los países del continente. Ahora voy a hablarles sobre las atribuciones. Las atribuciones que plantea o que establece el estatuto son las siguientes. La primera es que este órgano va a ser el encargado de absolver las preguntas o los requerimientos que le hagan los organismos de esta organización sobre asuntos jurídicos. También otra de las atribuciones es que va a realizar estudios y proyectos preparatorios sobre los temas que le designe. Puede ser la Asamblea General, los ministros de Relaciones o también los consejos de la organización, entre otros miembros. También otra de las atribuciones es que el órgano mismo realice trabajo, realice estudios, realice proyectos, realice las recomendaciones sobre temas que ellos crean que son convenientes. Y finalmente, otra de las atribuciones que nos plantea que este órgano tiene es que se van a realizar conferencias especializadas en temas de cooperación entre universidades, instituciones jurídicas, es decir, van a haber conferencias de temas importantes, de temas interesantes, que van a permitir que estos órganos puedan unirse, que estas instituciones puedan unirse, puedan aliarse. Y otra también de las atribuciones es, como ya había mencionado, realizar esos estudios necesarios para ver si es que hay la posibilidad de unificar las legislaciones de los países. Bien, ya que les he hablado de esto, quiero hablarles también de la importancia de este órgano en el derecho internacional. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se menciona en el derecho internacional este órgano? Simplemente porque, aunque todos los estudios, los trabajos, los proyectos, las recomendaciones no sean vinculantes como tal, han sido parte fundamental para la creación, para darle un plus a cada uno de los proyectos, normativas, cosas que han creado organizaciones importantes, por ejemplo, la OEA. Eso. También quiero mencionarles que
Este órgano es importante también dentro del derecho internacional porque ha permitido que se facilite como tal esa adopción de esas normas comunes entre los estados y de esa manera se promueva una seguridad tanto jurídica como una cooperación igual regional. Entonces, miren, es algo súper importante, es algo fundamental. O sea, este órgano realmente no es vinculante, pero ha sido... Yo podría decir que la brecha de muchas cosas importantes dentro del derecho internacional. Bien, ahora, entre los datos, bueno, primero voy a hablar de los elementos. Hay dos elementos esenciales que forman parte del comité. El primero es la práctica constante. ¿Por qué la práctica constante? Porque este comité tiene un rol importante, un rol clave que va a permitir que se identifique, pero a la misma vez que se promueva la práctica constante de los Estados miembros en cuanto a las normas jurídicas, a los principios que van a estar establecidos dentro del marco de la OEA. También otra cosa importante o un elemento importante es la opinión juris. ¿Por qué la opinión juris? Porque este elemento va a ser esencial en la elaboración tanto de las normativas como de las resoluciones que emita este comité para buscar llegar a una convicción de que estas prácticas van a ser vistas de algún modo vinculantes. ¿Cómo vinculantes? O sea, es decir, van a ser de algún modo vistas como podría ser tipo necesarias, importantes utilizarlas, ¿sí? Porque van a estar bajo una convicción jurídica, bajo una convicción legal, o sea, van a ser demostradas con normativas, van a ser demostradas con estudios y obviamente los entes, los órganos van a tomar a consideración estas recomendaciones, estos estudios. Eso, ahora los datos importantes para finalizar mi exposición que quiero brindarles es primero que este órgano tiene su sede en Río de Janeiro. Sin embargo, nos establece que sí hay la posibilidad de que si hay un caso especial que requiera que este órgano tenga que trasladarse a otro país, a otro lugar, claro, con la autorización debidamente de la autoridad competente, ellos lo van a poder hacer. Sí, también otro de los temas importantes o de los datos importantes que quiero darles a conocer es que este órgano ha sido de gran ayuda para que se consolide, por ejemplo, la Carta de la OEA, para la Convención Americana de los Derechos, para el derecho sobre el mar. O sea, imagínense, quiero darles a conocer que este órgano, aunque no ha sido tan escuchado, tan hablado, también tal vez incluso tomado tan en cuenta, nosotros como estudiantes, yo como estudiante no conocía sobre este órgano, pero miren lo importante que ha sido, los precedentes que ha dejado este órgano y también muchas de las resoluciones, de las normativas que ha podido fundamentar, que ha podido dejarlas como que en el estado sólido que ahora están. Entonces, este órgano es un órgano muy bueno, muy importante y que en el derecho internacional ha sido muy fundamental. Bueno, quiero agradecer por escucharme y sé que cada uno de mis compañeros van a hablar sus temas en los cuales van a explicarles un poco más de manera más amplia qué ha sido este órgano, cómo se ha movido, cómo se ha establecido, cuáles han sido las cosas importantes que ha tenido, y va a demostrar aún incluso más, van a explicarles qué relación tan importante tiene con lo que nosotros estamos estudiando, que es el derecho internacional. Gracias. Estimada doctora, mi nombre es Estefanía Galarza y yo voy a hablar sobre las características que tiene el Comité Jurídico Interamericano. Bueno, en primer lugar, decimos que este comité es un órgano consultivo que se encarga de asesorar a los Estados miembros de la OEA en temas legales, especialmente en lo que corresponde al derecho internacional. Por ende, se dice que este órgano es especializado y técnico en temas legales. Por otro lado, la composición, este comité está conformado por 11 miembros que son juristas altamente calificados en derecho internacional y estos son nombrados por la Asamblea General de la OEA y tienen un mandato de 4 años con posibilidad a la reelección.
De igual forma, la relación que existe con otros órganos, este comité tiene una relación con la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar temas de derechos y temas de justicia. La sede, este comité se encuentra en Brasil, en Río de Janeiro, y se reúnen periódicamente cada año para tratar temas legales y poder emitir dictámenes. Como otro tema, tenemos lo que es el dinamismo. El Comité Jurídico Interamericano ha demostrado ser muy dinámico con el tiempo ante problemas que se han presentado como son problemas sociales, políticos, jurídicos y entre otros. En primer lugar, pues ha respondido a los llamados de emergencia que ha hecho la OEA y también se han creado nuevas áreas en derecho internacional y aquí es donde el comité se ha visto presente en cuanto a la protección del medio ambiente, avances tecnológicos y sobre todo disputas que existen entre los países miembros de la OEA para poder dar recomendaciones y posibles soluciones que ellos puedan adoptar. Y como tercero y último tema, lo que corresponde a qué efecto vinculante tiene lo que emite este Comité Jurídico Interamericano. Si bien es cierto, el carácter vinculante no significa que las recomendaciones que realiza este comité son de carácter obligatorio, sin embargo, existen interpretaciones que sí tienen un efecto vinculante, como son los tratados internacionales. Cuando un país miembro de la OEA firma y ratifica un tratado internacional, se compromete a incluir esas normas del tratado en su sistema jurídico nacional. Por otro lado, también lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, si bien es cierto, el Comité Jurídico Interamericano no tiene un poder judicial para imponer una sanción, pero sí puede realizar interpretaciones y si estas interpretaciones son acogidas por la Corte en su sentencia, pues de alguna forma se vuelven obligatorias para cumplir los países miembros. Y por último, lo que es un procedimiento de supervisión. El comité se encarga de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales, que esas obligaciones sean cumplidas por los Estados miembros. Dado el caso que alguien no esté cumpliendo, el comité se encarga de emitir recomendaciones y estas recomendaciones, como forman parte de un tratado que sí es vinculante, pues las recomendaciones se vuelven de carácter obligatorio. Eso es todo, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Daniela Macías y yo les voy a hablar sobre la relación del Comité Jurídico Interamericano con los tratados internacionales. Primero, debemos tomar en cuenta que el Comité Jurídico Interamericano es un órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos. Este se encarga de promover el desarrollo de la codificación del derecho internacional en el continente americano. Su función principal es asesorar a los Estados miembros en cuestiones jurídicas, elaborar estudios, formular recomendaciones que puedan servir de base para la creación o interpretación de tratados internacionales. La relación entre el Comité Jurídico Interamericano y los tratados internacionales es crucial, ya que es un organismo contribuyente a la armonización y amplificación efectiva del derecho internacional en la región. El comité desempeña un papel esencial en la elaboración y evolución del derecho internacional. En América, a través de sus estudios, opiniones consultivas, facilita la interpretación y aplicación de tratados ya existentes y ayuda a cerrar varias normativas en el sistema interamericano. En este sentido, las recomendaciones pueden servir como guía para la actualización de tratados desafasos a la creación de nuevos instrumentos jurídicos. Además, el comité trabaja en la armonización del derecho internacional en la región mediante sus legislaciones nacionales o tratados multilaterales. Para concluir en cuanto a la relación del comité y los tratados internacionales, decimos que el comité analiza, interpreta y recomienda mejoras en temas jurídicos dentro de un sistema interamericano. Del mismo modo, decimos que se brinda asesoría legal buscando un desarrollo y actualización mediante la armonización del derecho. Realiza también y tiene como objetivo realizar estudios y recomendaciones que promuevan al derecho internacional. Ahora bien, veamos los casos en los que el Comité Jurídico Interamericano contempla o reemplaza tratados internacionales. Decimos que el comité reemplaza o contempla cuando brinda asesoramiento en ausencia de un tratado. ¿De qué estamos hablando? Cuando existe un vacío legal, cuando no hay un tratado
contundente para un problema en cuestión, pues el comité puede intervenir a brindar asesoramiento, guiar y direccionar para que el problema pueda ser resuelto de la mejor manera. Del mismo modo decimos que busca un desarrollo, que realiza un desarrollo de principios que orientan tratados a futuro, que ven más allá de la actualidad o de problemas que pueden llegar a suceder. Ahora, ¿cuál es la diferencia y cuál es la conexión entre el Comité Jurídico Interamericano y los tratados internacionales? Decimos que existen diferentes fundamentaciones para decir que estas son dos cosas muy distintas entre el Comité Jurídico Interamericano y los tratados internacionales. Mientras que los tratados son acuerdos formalmente negociables y ratificados entre estados que crean obligaciones jurídicas vinculantes, el comité es un órgano consultivo que emite opiniones, recomendaciones sin carácter obligatorio. No obstante, existe una conexión importante entre ambos, ya que el trabajo del Comité Jurídico Interamericano influye en la elaboración y aplicación de tratados internacionales. Vamos a poner un ejemplo. El Comité Jurídico Interamericano puede desarrollar principios jurídicos que posteriormente sean incorporados en tratados, o bien interpretar normas existentes para guiar o direccionar a los estados en su implementación. Por ende, el Comité Jurídico Interamericano contribuye con estudios, recomendaciones que pueden servir como base para la elaboración de nuevos tratados en el sistema interamericano, además de ayudar a calificar, clasificar y a armonizar la interpretación de tratados vigentes dentro de la región. Asimismo, en ausencia de tratados específicos, el comité jurídico puede formular principios y directrices que orientan a la actuación de los estados en el ámbito internacional. Muy bien, solo para resaltar una vez más, los casos en los que el comité puede contemplar o reemplazar tratados son dos: asesoramiento en ausencia de un tratado y desarrollo de principios que orienten tratados a futuros. Muchas gracias. Concurrencia de los sistemas jurídicos nacionales ecuatorianos con el derecho internacional. La relación entre el ordenamiento jurídico ecuatoriano y el derecho internacional se caracteriza por una interacción que busca armonizar las normas internas con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Ecuador ha adoptado una postura que integra el derecho internacional en su sistema jurídico, reconociendo la primacía entre ciertos instrumentos internacionales, especialmente en materia de derechos humanos. La Constitución de la República del Ecuador del 2008 establece en su artículo 417 que los tratados internacionales ratificados por el país se incorporan automáticamente al ordenamiento jurídico interno y prevalecen sobre las leyes nacionales, siempre que sean más favorables a los derechos humanos. Este enfoque refleja una tendencia monista, donde el derecho internacional y el derecho interno forman un solo sistema jurídico. Sin embargo, la relación entre el derecho nacional y el internacional no ha estado exenta de desafíos. Por ejemplo, en la resolución número 012-2001-TP del 17 de enero del 2001, el Tribunal Constitucional abordó una demanda de inconstitucionalidad contra un convenio entre Ecuador y Estados Unidos, relacionado con el uso de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades antinarcóticos. En este caso se evidenció la necesidad de un control de constitucionalidad posterior a la ratificación de tratados internacionales, subrayando la importancia de garantizar que los acuerdos internacionales sean compatibles con la Constitución ecuatoriana. Interacción entre el derecho interno y el derecho internacional. La interacción entre el derecho interno e internacional varía según la doctrina adoptada por cada Estado, siendo las principales teorías respecto del monismo y el dualismo. El monismo sostiene que el derecho internacional y el derecho interno forman un solo sistema jurídico. Dentro del monismo existen dos variantes: el monismo con primacía del derecho internacional, que este es el que dice que el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. Esto implica que, en caso de conflicto, las normas internacionales tienen supremacía y pueden invalidar normas nacionales contradictorias. Países como Francia adoptan esta postura, donde los tratados son aplicables tras su ratificación y tienen una posición superior a las leyes internas. En cambio, el monismo con primacía del derecho interno nos dice que el derecho interno prevalece sobre el internacional. En este caso, las normas internacionales solo son aplicables si son compatibles con la Constitución y las leyes nacionales. Por otro lado, el dualismo sostiene que el derecho internacional y el derecho interno son sistemas jurídicos separados e independientes. Según la teoría, las normas internacionales requieren una incorporación formal al derecho interno. Esta doctrina donde los tratados internacionales deben ser incorporados mediante legislación nacional para tener efecto.
Ecuador adopta una postura monista con primacía en el derecho internacional en materia de derechos humanos, integrando automáticamente los tratados ratificados y otorgándoles una jerarquía superior a las leyes nacionales cuando son más favorables a los derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, ha emitido medidas provisionales en caso de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, las cuales son vinculantes para los Estados miembros, incluyendo Ecuador. Esto se demuestra como las decisiones de órganos internacionales pueden influir directamente con el ordenamiento jurídico interno. Vamos a volver a hablar acerca un poco del monismo. ¿Qué era el monismo? Pues el monismo sostiene que el derecho internacional y el derecho interno forman un solo sistema jurídico. Y el dualismo nos dice que cada uno actúa por su parte. Entonces vamos a ver diferencias clave entre monismo y dualismo. Las principales diferencias entre ambas doctrinas pueden resumirse como: cuando hablamos de la relación del derecho interno e internacional, el monismo nos dice que es un sistema jurídico y el dualismo nos dice que son sistemas jurídicos separados. En la aplicación de tratados internacionales nos dice el monismo que es automática tras la ratificación, pero en el dualismo requiere una ley de incorporación. En la jerarquía de normas, como en el Ecuador, nosotros tenemos el 424 que nos dice que la norma suprema es la Constitución, pero en el dualismo el derecho interno es soberano y puede rechazar normas internacionales. En el monismo tenemos países como Francia, Alemania, Ecuador en derechos humanos, pero en el dualismo tenemos a Reino Unido, Italia y Canadá. ¿En el Ecuador se aplica? Sí. El Ecuador sigue un modelo monista con primacía del derecho internacional, pero solo en materia de derechos humanos. Y un último ejemplo de esto es en la opinión consultiva OC 18-03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la condición de los migrantes. En este caso, Ecuador reconoció la obligación de aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos de manera directa en su territorio, lo que llevó a reformas legislativas para proteger mejor los derechos de los migrantes. Pues bien, yo les voy a hablar sobre las limitaciones del Comité Jurídico Interamericano. Primero debemos entender que el Comité Jurídico Interamericano es parte de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objeto principal y fundamental es el desarrollo y la codificación del derecho internacional en el continente americano. Sin embargo, enfrenta varias limitaciones. La primera limitación, que el Comité Jurídico Interamericano no es vinculante. Esto limita la efectividad del comité, puesto que sus recomendaciones realizadas dependen ampliamente de la voluntad de los estados para ser implementadas, lo que reduce el impacto en el trabajo en la práctica internacional, de tal manera que es una afectación indirecta en los sistemas jurídicos de los países, puesto que estas recomendaciones solo son meras sugerencias por las cuales los estados pueden aceptar, rechazar o modificar a su conveniencia. Como segunda limitación tenemos la falta de poder ejecutivo. La falta de poder ejecutivo lo que provoca es que el comité jurídico no pueda hacer cumplir ni sancionar a los estados por no cumplir esas recomendaciones, ya que su principal función es ser asesora y no intervenir directamente en las implementaciones de sus sugerencias. Teniendo así que, aunque el Comité Jurídico Interamericano su labor principal sea esta armonía jurídica en el continente, la falta de un mecanismo coercitivo provoca que dicho comité no pueda abordar temas a profundidad sobre decisiones políticas que están pasando. Como tercera limitación tenemos la dependencia de la OEA. Debemos entender que el Comité Jurídico Interamericano es parte de la OEA, por lo tanto el comité está sujeto a las prioridades políticas de las agendas establecidas por los Estados miembros, de tal manera que cuando se trata un tema no relevante, el Comité Jurídico Interamericano se ve desaprobado o marginado, lo que limita su independencia y su capacidad para generar su propia agenda política. Finalizando que, aunque la Organización de los Estados Americanos, su objetivo principal sea la cooperación jurídica, el Comité Jurídico Interamericano se ve siempre subordinado a las decisiones políticas de los Estados miembros, reduciendo la efectividad en sus propuestas. Como cuarta limitación, tenemos la falta de recursos del Comité Jurídico Interamericano. La falta de recursos
provoca que el Comité Jurídico Interamericano no pueda realizar investigaciones exhaustivas, organizar reuniones periódicas, además de difundir sus informes, de tal manera que se sostiene que la limitación de recursos es una barrera significativa en el funcionamiento óptimo del Comité Jurídico Interamericano. La falta de personal y de financiamiento provoca que el Comité Jurídico Interamericano no pueda actuar de manera correcta dentro del continente. Como otro tema tenemos la codificación. No existe una codificación formal del Comité Jurídico Interamericano. Pues bien, la codificación formal del Comité Jurídico Interamericano se refiere a la ausencia de un proceso sistemático y vinculante a la codificación del derecho interamericano. Aunque el Comité Jurídico Interamericano, su principal función sea la de desarrollar y codificar el derecho en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, sus recomendaciones y sus estudios dependen significativamente de una norma obligatoria y codificada en tratados o convenios. Existen tres razones por las cuales no se puede llegar a codificar el Comité Jurídico Interamericano. La primera es la voluntad de los estados. Pues bien, el Comité Jurídico Interamericano depende de la voluntad de los estados, es decir, necesita el consenso total para poder crear una norma unificada. Tenemos la naturaleza, como segunda razón, tenemos la naturaleza consultiva del Comité Jurídico Interamericano. Pues bien, debemos entender que el Comité Jurídico Interamericano realiza recomendaciones, realiza estudios, sugerencias para los estados, pero esto no es vinculante. Es decir, el Comité Jurídico Interamericano prácticamente es orientativo. Y como tercera razón tenemos la diversidad de sistemas jurídicos que existen. El Comité Jurídico Interamericano menciona que existe una amplios sistemas de sistemas jurídicos en el país, dentro de los países. Por lo tanto, es imposible que los estados lleguen a acuerdos para poder crear así una norma vinculante y obligar a que los estados cumplan con esas recomendaciones. Bien, como otro tema y último tema, tenemos la oposición de algunos estados a ciertas normas constitucionales. Pues bien, debemos primero entender ¿qué es la objeción persistente? Pues bien, la objeción persistente nos dice que es una doctrina del derecho internacional que permite a los estados rechazar una norma constitucionaria siempre y cuando le exprese de manera clara y precisa el rechazo antes de formalizar esa norma. Según esta teoría, se menciona que permite al Estado evitar ser vinculado con esta norma constitucional al ser rechazado de forma formal, antes de llegar a considerarla, sin necesidad que esta norma lo obligue. Y como último tenemos el conflicto de normas nacionales con los intereses internacionales. Pues bien, los intereses nacionales y las normas internas de los estados están en constante conflicto con las normas internacionales. Un ejemplo claro es el rechazo de algunos estados a la prohibición absoluta de la tortura, parte del ius cogens, debido a justificaciones de seguridad nacional. Sin embargo, algunos países argumentan que en situaciones extremas el uso de técnicas coercitivas son necesarias para erradicar estos problemas. De manera que están en constante conflicto y esta postura debe ajustarse a las normas internacionales, sin importar el carácter imperativo que exista. Muchas gracias. El Comité Jurídico Interamericano y su papel en la protección del medio ambiente. En materia ambiental, el Comité Jurídico Interamericano cumple un papel fundamental en la consolidación del derecho ambiental en la región. A través de su labor, el CJI contribuye a la creación, armonización y aplicación de normas ambientales interamericanas.
Sus funciones principales se encuentran en el hecho de promover el desarrollo del derecho ambiental. Es decir, que el CJI participa en la elaboración de proyectos, de tratados y convenciones ambientales, así como en la formulación de principios y directrices en materia ambiental. Este trabajo permite la creación de un marco normativo coherente que fortalezca la protección del medio ambiente. También fomenta lo que es la armonización legislativa, es decir, que estudia y propone medidas para armonizar las legislaciones ambientales de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, facilitando la cooperación regional y el establecimiento de estándares comunes para la protección ambiental. La importancia de su rol es clave en el fortalecimiento de un marco legal ambiental interamericano, al desarrollar estudios y emitir informes jurídicos. El CJI contribuye a la consolidación del derecho ambiental, promoviendo la cooperación entre los países en temas como la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales. Participación en acuerdos y tratados ambientales. El CJI ha participado activamente en la elaboración y revisión de diversos acuerdos y tratados ambientales interamericanos, brindando asesoría jurídica para su implementación. Su labor ha permitido mejorar la articulación normativa en el continente, asegurando el cumplimiento de compromisos internacionales y promoviendo la protección ambiental. Algunos de los instrumentos en los que ha intervenido incluye la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, adoptada en el año 2001. Esta convención tiene como objetivo garantizar la supervivencia de las tortugas marinas a través de estrategias de conservación, regulación de actividades humanas que afectan su hábitat y el establecimiento de programas de monitoreo de poblaciones. El Acuerdo de Escazú, firmado en el año 2018, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Su objetivo principal es fortalecer la gobernanza ambiental y la protección de los derechos de los defensores del medio ambiente, estableciendo mecanismos para que la sociedad civil tenga un rol activo en la toma de decisiones ambientales. La Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Américas, adoptada en el año 2010, esta declaración reafirma el compromiso de los Estados miembros de la OEA con el desarrollo sostenible, promoviendo políticas ambientales que integren la protección del medio ambiente con el crecimiento económico y el bienestar social. La declaración enfatiza la importancia de la cooperación regional en temas como el cambio climático, la gestión del agua, la reducción de riesgos de desastres y la conservación de la biodiversidad. También insta a los países a fortalecer sus marcos normativos para garantizar un desarrollo equilibrado y sostenible. Principios ambientales promovidos por el CJI. El CJI ha impulsado principios fundamentales en el derecho ambiental interamericano, estableciendo bases jurídicas para la protección del medio ambiente en la región. Entre los principales promovidos se encuentran el principio de desarrollo sostenible. Este principio integra las dimensiones ambiental, económica y social en la formulación de políticas públicas, garantizando que el crecimiento económico no comprometa la estabilidad ecológica ni el bienestar de las futuras generaciones. Se basa en la premisa de que los recursos naturales deben ser utilizados de manera responsable para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad que tienen las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Este principio ha sido incorporado en diversos tratados y políticas nacionales como eje fundamental del desarrollo. El principio de precaución. Promueve la adopción de medidas preventivas en caso de daño ambiental potencial, aun cuando no haya certeza científica absoluta. Este principio ha sido clave en la regulación de actividades con alto impacto ecológico, como la explotación de recursos naturales y el uso de sustancias tóxicas. Su aplicación permite tomar decisiones precautorias ante amenazas ambientales, reduciendo el riesgo de daños irreversibles al ecosistema. El principio de responsabilidad compartida. El CJI ha destacado la importancia de la responsabilidad compartida en la protección del medio ambiente, involucrando a todos los actores sociales, incluidos gobiernos, empresas y ciudadanos, en la búsqueda de soluciones sostenibles. Este principio establece que los estados deben cooperar entre sí y con otros sectores de la sociedad para gestionar de manera efectiva los problemas ambientales globales y regionales. También enfatiza la equidad en la distribución de cargas y beneficios en la gestión ambiental, promoviendo una mayor corresponsabilidad entre los países desarrollados y en desarrollo. Bueno, a continuación vamos a hablar de la costumbre jurídica internacional. Esto en sí se basa en algo muy importante, que sería que tiene que ser general
y tiene que ser conocido, y sobre todo esto tiene que haber persistido a lo largo de los tiempos, bueno, en sí a lo largo de los siglos, de los años, de las décadas, y tiene que ser algo que, algún tipo de conocimiento, algún tipo de norma que se divulgue de manera más o menos general entre todos los países. Así que bueno, con esto se basa lo que sería la costumbre jurídica, que sería una de las principales fuentes del derecho en lo que corresponde al derecho internacional. Y bueno, hay ejemplos recientes de lo mismo, pero también se basa en lo que sería lo siguiente. En primero, existe lo que es la protección del medio ambiente. A nivel global hay convenios específicos como el Acuerdo 63/278, la sentencia, o el Acuerdo de París. En este caso se establece lo que especifica que todos los países tienen que tener responsabilidad ambiental y tienen que evitar perjudicar al planeta tomando las medidas necesarias y no afectando sobre todo lo que sería el espacio de medio ambiente de otras naciones. También tenemos, por ejemplo, que ya es general para todas las naciones el que tienen que fijar correctamente los objetivos durante conflictos armados, ya que no pueden atacar a civiles o a personas que no están armadas o a puntos humanitarios como lo serían colegios, hospitales, universidades, escuelas, iglesias, etcétera, ya que los mismos no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto. Y por ende también se establece que de ninguna manera los países pueden tener una intervención netamente vacía, tiene que estar justificado el porqué y muchas veces hasta con permiso de las organizaciones internacionales. Por ende, esto tiene que estar con una supervisión muy seria, ya que se pone en riesgo vidas y un conflicto armado es una medida sumamente seria. Y aquí nos vamos con lo que sería la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos como tal se vienen debatiendo desde lo largo de la historia humana. Y básicamente son aquellos derechos intrínsecos que tiene un ser humano por el mero hecho de tener la calidad de ser humano. Esto como tal son la vida, la alimentación, un hogar, el agua, la seguridad, la integridad. Son un grupo de derechos que son inherentes a cada persona, por ende son de suma relevancia. Pero bueno, ¿qué se hace con esto en específico? Como tal, lo que se puede decir es que ha surgido con el paso de los años ciertos avances, tales y como lo fueron desde hace ya muchísimos años la Carta del Rey Juan Sin Tierra, la Constitución bueno, la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos del año 66, la Convención contra todo tipo de la eliminación contra todo tipo de discriminación del año 65, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer del 89, y bueno, así se van yendo algunas de estas, así que vamos a ver como tal un tipo de avance un poco más profundo sobre esa temática. Perdón, la Convención contra todo tipo de eliminación contra la mujer y sus derechos es del 79. Pero bueno, así el mensaje se mantiene. Y han sido grandes avances que han ido de a poco. Algo muy importante también sería la constitución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual fue a finales de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. Aquí se establece el pilar fundamental de lo que sería el derecho internacional actual. Y bueno, esto también tiene una serie de consecuencias. Los países ratifican lo que serían los acuerdos que se hacen a pro de los derechos de las personas y siempre tiene que ir hacia un alcance superior, tiene que ser progresivo y no se puede de ninguna manera se puede llegar a decaer, no se puede llegar a retroceder en esto. Así que bueno, esto como tal en lo que consta los derechos humanos y hay organismos que defienden esto tal y como lo son por ejemplo la Corte Internacional Penal, la cual por ejemplo pena cuando hay algún tipo de violación contra los derechos humanos. Por ejemplo, lo que está pasando actualmente con Rusia y Ucrania. Rusia ha violado una gran cantidad de derechos, una gran cantidad de convenios. Por ejemplo, también ha hecho lo que ha sido no distinguir entre objetivos militares y civiles.
Y bueno, es debido a esto que en su momento va a ser sancionada por la Corte Internacional Penal, aparte de las sanciones que ya ha tenido actualmente, como lo serían económicas, bloqueos de cuentas en los bancos, etcétera. También el derecho internacional está vinculado con lo que es la protección del medio ambiente. Y en este caso hay varios convenios. Como ya se especificó y se mencionó previamente, el derecho ambiental ya es protegido por todos los estados a nivel global. Es algo de sumo interés, ya que sobre todo desde el año 2000 para adelante ya ha habido una gran preocupación por lo que es el medio ambiente, ya que el cambio climático es algo que afecta en gran medida a muchos países, a todos los países en general, algunos más que otros. El descongelamiento de los casquetes polares ha provocado que una gran cantidad de islas comiencen a perder territorio. Lugares como Venecia pierden metros enteros de superficie cada año y es debido a este problema. Así que ya es algo que preocupa no solo a un grupo pequeño de personas, sino a una gran cantidad en sí, al mundo en general. Así que como ejemplo de estas medidas tenemos, por decir de alguna manera, algunos como lo son la prohibición de comerciar con especies en peligro de extinción, tales como lo serían elefantes, algunas especies de fauna endémica, tal vez aquí por ejemplo del Ecuador como lo serían los guacamayos, los tucanes que pese a que hay en gran cantidad de Sudamérica pues están en peligro de extinción, el delfín rosado y un gran etcétera. Se busca preservar de mayor manera y en lo más que se pueda la vida de estas especies, no solo de animales, sino también de plantas. Hay convenios a nivel internacional y por ende el tráfico de las mismas está penado y sancionado a nivel de lo que sería el mundo. Todo este conjunto de normas que hemos hablado están de conocimiento general para todas las personas, es algo obvio, es algo lógico, es algo que ha sido difundido y no siempre es necesario que haya como tal un escrito si es que ya hay un conocimiento amplio de lo que sería eso. No obstante, hay acuerdos que también lo ratifican y los países al adherirse a los mismos están obligados de cumplir con lo que sería este tipo de acuerdos en lo que consta la costumbre jurídica internacional. Así que para hacer una recapitulación, esto se basa desde hace muchos años con lo que corresponde a la evolución de los derechos humanos, que son aquellos inherentes al ser humano por su calidad de persona y ser humano, por el mero hecho de existir. Esto también se basa en que tienen que ser repetidos, de alcance general, tienen que ser difundidos y esto le da de cierta manera su credibilidad, su trasfondo y veracidad. Y de esta manera se distribuye también en lo que puede ser el medio ambiente o la seguridad. Solo para dar algunos ejemplos, muchas gracias. Acerca de la costumbre jurídica internacional, debemos recalcar que es una de las principales fuentes del derecho internacional privado y se forma a partir de la práctica generalizada y constante de los estados con la convicción de que es jurídicamente obligatoria. Pero la costumbre jurídica internacional regula aspectos clave de las relaciones internacionales con la prohibición del uso de la fuerza, la soberanía estatal y sobre todo la protección de los derechos humanos. Acerca de la opinio juris, debemos mencionar que este concepto se refiere a la creencia de los estados de que una práctica es obligatoria por razones jurídicas y no solo por conveniencia o costumbre. Sin esta opinio juris, una práctica no se convierte en una norma consuetudinaria. He ahí su relevancia. Respecto del uso de la fuerza, en el derecho internacional está regulado por la costumbre jurídica internacional y por la Carta de Naciones Unidas que prohíbe la agresión armada salvo en casos de legítima defensa o con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Casos como el de Nicaragua versus Estados Unidos de 1986, de Ucrania versus Rusia en el 2022, han reafirmado esta prohibición.
Respecto de los tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, aplican la costumbre jurídica internacional en la resolución de disputas entre los estados en el enjuiciamiento de crímenes internacionales. Ahora bien, un ejemplo claro puede ser Sudáfrica versus Israel en el 2024. Demuestran cómo la costumbre jurídica internacional es fundamental para abordar estos conflictos internacionales y violaciones a los derechos humanos. Otro ejemplo claro es la extradición del chileno Augusto Pinochet. En conclusión, la costumbre jurídica internacional sigue siendo una herramienta clave para regular las relaciones entre los estados, garantizar la paz y seguridad internacional y proteger los derechos fundamentales en un mundo globalizado. Muchas gracias.